Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. Hoy me acompaña mi querida madre Milagro Madrid de co-host y tenemos unos invitados fabulosos el día de hoy para hablar de ovnis. Muchas gracias a Alejandro y Cindy de CIAL Observación OVNI Costa Rica por acompañarnos. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias, muy bien, muy bien. Más bien es un gusto estar por acá compartiendo y con todos aquellos que siguen su canal. Así que gracias por esta invitación también. Así es, muchísimas gracias. Mami, ¿cómo estás? Muy bien, yo también quiero darles la bienvenida, y principalmente porque la experiencia que ustedes han tenido es una experiencia que tiene evidencia. No toda experiencia tiene evidencia. Yo creo que eso da validez a lo que ustedes dicen y a lo que ustedes hacen. Para mí es muy importante escuchar todo lo que nos tengan que contar y también las preguntas que se les va a hacer en un momento, que ustedes ahí iremos viendo en qué instante vamos a hacer las preguntas. Creo que la experiencia de ustedes ha sido simplemente fabulosa, y también quiero, alabar que usted haya tenido la valentía de exponer lo que ha vivido, porque no todas las personas viven cosas y las exponen y las cuentan. Yo sé que esta es una época en que todo es más abierto. Antes, si se contaban estas cosas, lo daban a uno que está chiflado, que está loco, y no había definitivamente lo que sí hay ahora, toda la investigación OVNI que hay de parte de todos los gobiernos, de parte de los países, que cada vez va dando más validez a estas experiencias. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que todo fluya muy bien. Muchísimas gracias. Claro, más bien, como te digo, nos sentimos en familia, así que más bien gracias y todo lo que quieran preguntar, así que con todo gusto. Excelente. Entonces, bueno, para las personas que no los conocen, yo sé que son muchísimas experiencias, poco a poco vamos a ir abordando en diferentes episodios las cosas, pero hoy cuéntenos un poquito cómo empezó y sobre todo esa famosa experiencia de la nave que aterrizó, pero bueno, no hago spoilers. Y si gustan, cuando quieran que coloque alguno de los videos, ya están aquí listos para que las personas puedan ver. Gracias, sí. Bueno, digamos, quizá como un resumen, algo pequeñito. Bueno, la primera experiencia que yo tuve con el tema OVNI fue aproximadamente entre los 8 y los 9 años. Resulta que con un grupo de chicos en San Pablo, resulta que estábamos jugando, había un aserradero, el aserradero Murillo en aquella época, por el mall, Paseo de las Flores. Eso en esa época eran cafetales y demás. Entonces jugábamos sin ningún peligro de aquellas épocas, y siempre que llegaba el atardecer nos sentábamos en las tucas para mirar y para conversar un poco antes de que nos llamaban, más bien porque como a las 6 de la tarde era que nos llamaban nuestros padres. En aquel momento, antes de que oscureciera, lo que pude mirar junto con 15, 20 chicos más fue mirar unos pájaros que venían en formación desde el este. Y lo más curioso es que cuando se fueron acercando me di cuenta que realmente no eran pájaros, eran como botonetas, decíamos nosotros acá, pico, ¿no? Eran como estas pastillitas circulares, y lo interesante es que eran plateadas. Y resulta que en la pancita de estos objetos se veía el atardecer y el reflejo por donde pasaba, ¿no? Como si fueran espejos. Y así que todos nos quedamos con la boca abierta mirando estos objetos. Y bien, creo que cuando esto pasó sobre mí y sobre muchos de los que estábamos ahí, al menos fue impresionante, pero en mi caso fue como que hizo un clic, algo sonó, algo como que me despertó una curiosidad, como si yo supiera de antemano que esto me llamaba la atención, pero realmente fue como un despertar allí. Luego a los 14 años, yo compartía el dormitorio con el hermano mío, y resulta que una de estas noches, resulta que nos acostamos normalmente, éramos una familia de 5 integrantes, nuestros papás, mi hermana, mi hermano y yo.
En este momento pues nos acostamos normalmente, apagamos luces y resulta que yo estaba, eso que está uno como entre dormido y despierto, cuando siento que se enciende la luz. Y yo, qué raro, porque con los ojos cerrados uno mira que encendieron la luz. Los abro y está la luz apagada. Y yo, qué raro, ¿qué es eso? Después vuelve a repetirse este fenómeno. Y yo, ¿qué es esto tan extraño? Pero como más o menos empecé a ver cómo era que funcionaba, cuando la luz empezó a encender, abrí los ojos y cuál fue la sorpresa, que vi una esfera luminosa atravesar el cielo raso, bajar y volver a subir. Entonces, cuando subió fue que quedó a oscuras. Y yo no sé por qué mentalmente me dio como curiosidad y yo dije, bueno, lo que yo quiero es ver esta esfera. Y efectivamente, tímidamente, como si supiera de mis emociones, empezó a bajar, empezó a flotar por el dormitorio. Pues claro, yo lo que hice fue despertar al hermano mío, compartíamos el dormitorio. Él tenía como 8 años. Cuando yo lo despierto y él ve esta esfera flotando allí, bueno, casi se muere de susto. La cosa es que los dos impresionados, pero al menos yo sin miedo, lo que quise fue como tocarla. Y entonces cuando yo me acercaba a tocarla, la esfera se retrocedía, iba a diferentes lugares. Entonces me quedé quieto y esta esfera como que andaba buscando algo. No sé exactamente qué sería, pero cuando yo hice tocarla, ya que quise caminar más hacia donde estaba esta esfera, resulta que se desmaterializó. Entonces, claro, imagínense cómo quedamos nosotros, un chico de 14 años en esta época. ¿Qué sería esto? No sabíamos si era un espíritu, si era algo raro. Yo no sabía más allá, no había mucha información del tema. Llamamos a nuestros papás y bueno, nos dijeron que nos fuéramos a acostar, que quién sabe qué estábamos viendo, esas regañadas típicas, ¿no? No hubo como esa comprensión. Bueno, nos fuimos a acostar y como media hora después de que nosotros nos habíamos calmado, ya yo estaba entrando en el sueño, como entre dormido y despierto, miro como unos ojos dentro de la cabeza de uno, como si en el pensamiento se proyectaran un par de ojos, una mirada, unos ojos gris claro, muy lindos, como los de un bebé recién nacido, pero era una persona, nada más se le veía como esta parte del antifaz, y me dice, vaya al patio. Entonces yo me despierto sobresaltado, le digo a mi hermano que acabo de soñar que alguien me dijo que fuera al patio. Y claro, mi hermano estaba, imagínate, ¿no? Como un bistec de apeseta, decimos los ticos, todo nervioso. Fui al patio y cuál va a ser la sorpresa, que habían 2 luces arriba flotando, o sea, 2 naves, inevitablemente no eran helicópteros, no eran aviones, eran 2 luces muy fuertes que estaban pulsando. Llamamos a nuestros papás, mi hermana salió a verlo, nuestros papás también, y lo pudieron ver. Entonces, bien, aquí se da como esta etapa. Una iniciación del proceso. Sí, ya yo relaciono que efectivamente estos ojos, esta esfera, está relacionada con el tema ovni. Entonces, inevitablemente me conecté con la experiencia cuando estábamos chiquitos. Ahí empezó realmente mi curiosidad y empecé a buscar información. No había. Y claro, cuando salía cualquier programa de Carl Sagan, Cosmos o estas cosas, yo pegado ahí en primera fila. Y resulta que ya cuando fueron mis 20 años, ya empecé el proceso universitario. Es allí donde mi papá tenía un grupo de amigos que se reunían, un grupo de filosofía, ¿no? Pero ¿cuál grupo de filosofía? Era como una mampara, ¿no? Ya ellos tenían experiencias lindísimas y resulta que nosotros por afinidad, un grupo de amigos universitarios, nos gustaba el tema. Y entonces nos integramos a este grupo, nos invitaron y claro, ¿no? Al principio nosotros fuimos y éramos el grupo nuevo porque éramos los veinteañeros y ya ellos podían tener unos 40, 50 años. Y claro, yo en esta época no conocía a Cindy aún, todo eso se estaba preparando, decía yo, y resulta que en este grupo tuvimos experiencias muy lindas en los 90s. Un compañero que era el cartero del pueblo fue el que nos vio precisamente y yo decía que claro, porque el cartero del pueblo es la persona que nos va a recibir y como que es a la que se le da más importancia. Y lo que nos dimos cuenta es que esta persona realmente hacía una especie de sincronía con su trabajo, realmente era un mensajero,
son estas personas atípicas, con una sencillez, una humildad de corazón y realmente un conocimiento increíble. Y ya tenía experiencias con el grupo anterior, con todo este tema. Así que nosotros le hicimos ver a ellos que queríamos saber del tema OVNI, que nos habían pasado experiencias, pero que queríamos conocer un poquito. Y realmente ellos nos fueron dando la oportunidad, nos fueron guiando. Y entonces se dan dos experiencias muy lindas. Antes del 95, que fue como la parte más fuerte, se da una experiencia en la cual yo tengo un sueño, por llamarlo así, experiencia de sueño, en la cual se puede mirar, digamos, un bus de estos escolares y se me hace ver que ahí voy a encontrar un extraterrestre, ¿no? Y resulta que yo en el sueño miro el bus, cuando voy ingresando al bus veo al chofer y curiosamente cuando miro hacia adentro del pasillo veo a este ser que supuestamente en el sueño se me indicaba que era un extraterrestre, el cual era una persona como si fuese un extranjero, como si fuese un danés sumamente alto, pero era en el sueño. Entonces ahí me desperté y obviamente al día siguiente les comenté a los compañeros que había tenido este sueño. Germán, este compañero, nos dice, bueno, eso pareciera que es una premonición y alguien del grupo va a tener esta experiencia, ¿sí? Entonces, así aconteció que unos meses después, resulta que yo venía de la U, estaba en la U de Costa Rica en esa época, y íbamos a reunión, y resulta que iba tarde, así que tomé un bus en otro lugar, y en lo que yo estaba haciendo fila, miro exactamente, cuando estaba contando las monedas, veo el bus, y veo que es un bus color amarillo. Y yo no sé por qué en este momento, yo le cuento a Cindy, que el ambiente, lo que yo sentía, todo se ralentizó y se puso como en estéreo, como si todo fuese en cámara lenta. Entonces esto fue para mí una experiencia en la cual las emociones se congelaron totalmente. Y yo veía a la gente subir al bus en cámara lenta, yo sentía como miedo, pero no podía explotar el miedo, como si mis emociones estuviesen controladas totalmente. Y cuando me toca subir al bus y veo, es el mismo chofer de sueño. Entonces, claro, imagínense la clase de, ¿qué te digo?, de impresión que pude tener, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, déjame más de un segundito porque tenemos al perrillo aquí. Entonces, todo esto, yo con esta curiosidad miro hacia el fondo y cuál va a ser la sorpresa, que efectivamente esta persona estaba sentada donde indicaba el sueño que iba a estar. Entonces yo me voy caminando hacia ella y me siento detrás de él. Una persona corpulenta, muy grande, muy alta. ¿Qué te digo? Podía medir 1,90 m, 1,95 m. En esta época, ¿qué te digo? Los buses tenían un asiento doble nada más, no tenían 3 asientos porque era un bus escolar. Y entonces yo me senté detrás de él. ¿Cuál va a ser la sorpresa? Que claro, yo decía, esto no puede ser posible, esto no puede estar sucediendo, este no puede ser un extraterrestre, ¿cómo puede ser? Yo lo veía por detrás, intentaba verlo, en esta sensación de cámara lenta, como de estéreo, de todo así ralentizado. Y yo cuando estaba con este juego de pólvora mental, esta persona se vuelve hacia mí y me dice, yo soy quien has estado esperando. Claro, no sentí como si un rayo me cayera en aquel momento. Sí, ya me imagino la impresión. Fue algo, pero estaba como congelado, mis emociones no podían explotar. Y pude ver que los ojos de aquella persona tenía el color de sus ojos era un gris claro y eran los mismos ojos que había visto a los 14 años. Ajá, pequeño. Alex, Sí. Alex le dicen, ¿verdad? Sí, claro, con eso, Sí, claro. ok. Cuando usted vio las esferas de luz, ¿eran del tamaño de una bola de ping pong, de una bola de béisbol, de una bola del tamaño de una bola de fútbol? ¿De qué tamaño eran? Como una bolita de fútbol más o menos, porque teníamos de hecho
una bolita de fútbol en una malla y una de basquetbol, que las teníamos ahí jugando puesto que jugábamos. Y esta esfera donde pasó era similar el tamaño a estas. Usted, luego después de que ustedes salen, ustedes ven la nave, ¿verdad? ¿Usted cree que esto son drones? ¿Eran drones de ellos? ¿Estas esferas de luz que ustedes dieron? ¿O estas esferas de luz en la misma nave que tiene la capacidad de compactarse y expandirse? Bueno, en este caso, lo que nos dimos cuenta mucho tiempo después, hasta ya con Cindy, fue que estas esferas de luz son algo así como drones. Nosotros le llamamos caneplas, y precisamente en las experiencias de encuentro, antes de que salga la nave principal, salen estas pequeñas esferas. O sea, hacen como un monitoreo, revisan el ambiente, revisan la condición física de los integrantes, y muchas veces en diferentes experiencias se dice, bueno, no vamos a aparecer en este momento porque hay un integrante que está totalmente desequilibrado. O sea, ya estas esferas hacen un monitoreo y hacen ver que su aparición puede causar peligro fisiológico a algún integrante. Entonces, pues hacen este tipo de observación. Entonces yo siento que a los 14 años, lo que esta esfera estaba haciendo era un monitoreo del cuarto y de nuestro sentir, a ver, como quien dice, probando a ver si nosotros éramos viables para vivir esta experiencia. Cuando usted dice que el tiempo se detuvo, ¿verdad? Que le pareció que el tiempo se detuvo, ¿usted se percató si usted también caminaba como en cámara lenta? Sí, todo era como en cámara lenta. ¿Usted también? Todo era como en cámara lenta. Era como si, vamos a ver... en el autobús. Sí, en esta experiencia del autobús era todo en cámara lenta. Todo era en cámara lenta. Y sin embargo, cuando él me estaba mirando, él me dijo que él se hacía llamar Joel Nielsen y se hacía pasar por un biólogo danés, y que ellos estaban trabajando con ONGs, precisamente dando información científica a aquellas personas que realmente estaban trabajando por el planeta. Entonces, de que ellos estaban organizados precisamente ya que había todo un despertar de conciencia y en términos científicos a los cuales ellos estaban apoyando. Ahora, digamos, en el efecto de tiempo también tiene que ver con la situación de reconocer que el sueño estaba pasando digamos, en tiempo real, pero tanto la impresión tal vez del momento que genera un miedo tal vez y un bloqueo, porque hace que de alguna manera nuestro cuerpo también genere un impacto. Entonces yo me imagino que cuando usted entró al autobús y empezó a recorrer todo lo que ya había pasado, ¿verdad? Porque es algo que ya usted había vivido y se está confirmando, genera un shock en la persona. Sí. A tal punto que obviamente el tiempo, ahí uno dice, me detuvo el tiempo, ¿verdad? Pero no de la forma metafórica, sino de la situación emocional que vive la persona. Y luego, el cómo es un minuto, ¿verdad? Se puede ver en el momento extendido mucho tiempo, porque usted está viendo el suceso con otros ojos, no como la vida cotidiana que uno normalmente subirse al autobús. Entonces yo me imagino que es un impacto. Ahora, ¿y qué edad tenías en ese momento? Porque eso es importante también. Sí, ya estaba más o menos a los 19 años más o menos. Este ser le dice a usted que él está trabajando con una organización. Que ellos trabajan con organizaciones precisamente no gubernamentales, o sea que ellos dan servicios voluntarios a organizaciones no gubernamentales que se especializan en lo que es la parte científica. Entonces dan este tipo de apoyo, y entonces lo que deduje es que muchas personas creen que están trabajando con extranjeros y realmente son más extranjeros de la cuenta, ¿no? De la cuenta. Aquí, esto es una parte muy importante porque siempre uno se pregunta, bueno, ¿por qué, en el caso mío, por qué yo tuve esa abducción y por qué tal persona? Y a veces son personas, campesinos, y entonces esto me hace ver a mí que ellos están metidos en todas las altas esferas de poder económico, tecnológico, político. ¿Sería correcto decir esto? Bueno, ¿le comentaron algo? Como le indico, en este caso, digamos, lo que se me indicó exactamente es
que ellos, digamos, donde les es permitido ingresar, es aquello donde se potencie lo que es la alta conciencia. Entonces, no se me dijo exactamente si en puntos de poder, este tipo de cosas, o militarmente, pero uno va deduciendo que, bueno, que ellos tienen la particularidad que pueden ingresar donde quieran, ¿no? Entonces, lo que básicamente y estrictamente se me dijo es que en los campos científicos donde se esté apoyando y trabajando por el planeta, ellos están apoyando todo lo que es esta empresa para poder sacar al planeta avante con inventos pequeños pero novedosos para poder ayudar al planeta. Sí, más hacia la preservación que hacia una influencia sobre las malas o buenas decisiones que se tomen a nivel político, otro tipo. Porque sabemos muy bien que, por ejemplo, en todas las bases militares y donde hay misiles atómicos, hay presencia ovni a menudo. Sí, y hay casos en los que se han desconectado los misiles y las personas no han sabido por qué, quién desconectó los misiles atómicos. Es decir, la tecnología de ellos definitivamente es muy superior a la nuestra, ¿verdad? Otra preguntita, ya que usted ha tenido tanta experiencia, ¿usted cree que el coeficiente intelectual de ellos es mayor que el nuestro o puede ser como el nuestro, pero es que nos llevan miles o millones de años de evolución? Bueno, es que ahí sí, ¿qué te digo? Sí es bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque es que yo me imagino que es como comparar un niño de kinder con un universitario. Digamos, tenemos el mismo potencial, pero obviamente el entendimiento, la experiencia y demás es muy diferente. Entonces ellos nos llevan esa cantidad de años precisamente viviendo experiencias que los han ido, llamamos así, especializando y abordando en temas sobre todo de la conciencia, ya que ellos afirman que la parte tecnológica tiene que ir hermanada con lo que es la parte de la conciencia, porque no pueden existir seres que tengan alta tecnología y un estado de conciencia bajo, porque automáticamente se autodestruirían, y efectivamente es una especie de elemento de protección que a nivel universal se maneja. Especies que han tenido un alto grado de inteligencia y no han podido sobrepasar el grado de conciencia, se autodestruyen. Ajá. ¿Usted sabe si ellos pasaron por alguna época así, de un periodo tan destructivo y tan convulso como el que tiene la Tierra, y que luego evolucionaron desde el punto de vista espiritual para ser lo que ahora son? Sí, ¿cómo se llama? En cuanto a esto, ya fue otra experiencia, ¿qué te digo? Pero esto ya fue con Cindy, en el cual se nos permitió estar 3 días completos en esta civilización, y se me dio la oportunidad precisamente de preguntar absolutamente todo. Entonces yo pregunté todo lo que se me ocurrió, lo que podía en aquel momento. Esto fue en 2017, perdón, exactamente. Entonces, ahí de hecho estamos sacando un escrito, el cual es de forma gratuita, lo hemos estado compartiendo, y precisamente viene lo que es esta vivencia, cómo ellos han funcionado, han evolucionado. Su forma, digamos, de vivir es completamente diferente a la nuestra, y de hecho este escrito se llama Un escalón al paraíso, porque ellos avisan o nos dicen que nosotros estamos tan solo a un escalón para alcanzar lo que llamaríamos el paraíso. Realmente tenemos que abrir una parte de nuestra conciencia para transformar totalmente y volver a vincularnos con lo que hace tiempo dejamos atrás. Sí, digamos, para ponernos en contexto, antes del 2018, Alejandro, lo que él pensó que era un sueño, ¿verdad? Se le explica que lo que estaba viviendo era una realidad alterna. Esto lo que quiere decir es que él estaba viviendo 3 días en un lugar en Alpha Centauri, donde le explicaron cómo vivía una sociedad un poquito más evolucionada que la nuestra, donde la forma social, la forma de conjunto de desarrollo, de convivencia, es totalmente diferente a la nuestra, pero que le explican que estamos nosotros
una base de que vamos a dar el siguiente paso. Entonces, por eso el libro se llama Un Estado en Paraíso, que nos estaríamos enfrentando a que nuestra humanidad esté a un punto de muchos cambios para generar un cambio, no solo en el aspecto social, económico y político, sino más de encontrarnos con nosotros mismos a nivel conciencial. Pero entonces no era un sueño, él vive esa realidad, come, le enseñan los materiales arquitectónicos, las edificaciones, cómo son la forma de movilidad en esos lugares, la parte cultural. Entonces, creo que lo vamos a ampliar en otro programa porque es un tema muy interesante y que es algo muy nuevo que se determina como realidad alterna. Referente a la experiencia que Alejandro vive en el 90 con este ser que aparece en el bus, él sí lo ve físicamente, ¿verdad? Entonces el impacto que él vive de que esto me está sucediendo, ¿verdad? Él quedó en un estado de shock y esta persona como que de alguna u otra manera telepáticamente le enviaba información de quién era y dice que gran parte la recuerda, otra parte de la información no la recuerda, era como si estuviese pasándose una serie de información de una persona a otra. Y cuando este ser se baja, el tan alto, ¿verdad?, que pegaba en la parte más alta del autobús, hace la parada en un sector de Barba de Heredia. Sí, sí. En el centro, él se baja y Alejandro todavía impactado, ¿verdad?, reacciona a tener movimiento su cuerpo como a la siguiente parada, o sea que estamos hablando de más de 100 metros, un poquito más. Él se baja a la siguiente parada o pide más bien poderse bajar para poder alcanzar a esta persona y reaccionar a ver si lo seguía o cruzaba directamente a la siguiente cuadra donde estaba el grupo donde se reunían, porque precisamente ahí estaban los compañeros en reunión en una de las esquinas de esta localidad en Barba de Heredia Centro. Entonces, la impresión de Alejandro era, bueno, lo sigo o llamo a mis compañeros para que vean lo que estoy viendo. Al final él toma la decisión de ir a tocar la puerta y llamarlos, que salieran inmediatamente, corren hacia la esquina y es donde logran ver a este ser más o menos de 200 metros al fondo. Sí, ya iba adelantado como 200 metros y precisamente era una calle sin salida. Y curiosamente esta calle sin salida daba hacia unos potreros donde se encuentran las instalaciones deportivas de la Universidad Nacional. En aquella época no habían casas y precisamente era el sitio donde este grupo viejo, que llamamos nosotros, tenían sus experiencias. Entonces él iba caminando por allí, cuando pasó por la última luz que había, ni siquiera pasó totalmente. Cuando iba pasando a la mitad se desmaterializó. Claro, los compañeros que lo pudieron ver sí quedaron bastante impactados porque éramos muy chiquillos y nunca habíamos visto este tipo de fenómeno. Era como algo fantasmal, o sea, algo que impacta la mente, porque cómo va a ser, uno dudaba si lo había visto o no lo había visto porque se dematerializó pasando por ahí. No fue que pasó y se perdió con la luz, fue que exactamente ingresó a esta luz y totalmente desapareció. Sí, y ya posteriormente, para hacer un resumen general, ¿verdad? Ya después, ya Alejandro y yo nos conocemos, vivimos una serie de experiencias muy interesantes. Yo logro ver estos objetos por primera vez en San Pablo de Heredia, cosa que yo no creía, o sea, él me contaba ciertos relatos, pero no suena tan bonito, pero cuando usted no lo ha vivido, es como no tiene evidencia, no sabe qué se siente, hasta cuando ya usted tiene el primer avistamiento, y eso fue en San Pablo de Heredia con un grupo de familiares, con el tío Alejandro a la par, donde vimos dos lentejas de color gris que pasaron antes de las 2 de la tarde, y yo dije, no, esto sí es verdad, ahora sí, esto es un tema que no puedo tocar como de burla, porque era algo muy real. Eso es correcto, y ahora hay una cosa muy linda, cuando yo conozco a Cindy, también se da un tipo de fenómenos interesantes, digamos, primero porque yo en aquella época, yo les indico a todos que era malísimo para buscar pareja, ¿no? Y resulta que yo lo que hacía era que caminaba mucho hacia el Chirripó, me encantaba el Chirripó. Entonces yo quería, o dentro de mí lo que quería era poder compartir con una persona que fuera afín a este tipo de experiencias que me pasaban, ya que realmente las personas que iba conociendo no eran afines a eso. Yo decía, ¿qué problema?
Entonces, allí en Chiripó, bueno, pasó una experiencia formidable que fue la que dio paso para conocer a Cindy. Y esa también la podemos ampliar en otro programa porque tiene que ver con el proyecto que estamos trabajando y tiene que ver con el tema OVNI y tiene que ver con la parte ancestral y tiene que ver las idas a Chirripó y también ver esos objetos ahí en esa zona. O sea, es que todo está muy relacionado. Sin embargo, para hacer el introductorio y ya meternos en lleno en lo que es el tema del día de hoy, una vez que Alejandro vivió todos estos sucesos, yo empiezo a ver por primera vez qué era, ¿verdad?, los objetos en los cielos. Ya yo tengo mis hijos también empezábamos a ver este tipo de objetos también muy cerca del sector en San Isidro de Heredia, pero es a partir del 2018 que yo tengo una experiencia a través de sueños y ellos me aparecen en un sueño y me dicen no tengan miedo, ¿verdad? Porque generalmente todo esto a mí me generaba así, temor, tanto hablarlo como poderlo expresar, sino era más bien con la gente conocida del grupo que había quedado, que hablábamos de todo esto, que teníamos salidas de campo a las zonas verdes o a las zonas naturales, pero el miedo sí, o sea, uno siente temor influido por las películas, influida por no tener la información de las personas correctas. Entonces muchas veces eso genera como un bloqueo. Y yo siento que el sueño para mí fue como esa forma en que el subconsciente me dice, bueno, vamos entonces a vivir una experiencia totalmente diferente, que yo sentí que no era tal un sueño, porque es allí donde me indican que en la semana, durante la semana, íbamos a vivir una experiencia de confirmación, que íbamos a ver un objeto y que lo íbamos a grabar, y que la experiencia estaba en poder compartir lo que estábamos viendo, que no tuviéramos temor. Es ahí donde confirmamos la experiencia, vemos un objeto que duró 25 a 30 minutos cerca de la casa. Entonces yo dije, no, es que yo puedo tener un sueño y guardarlo, pero que el sueño me esté revelando algo y que pase en la realidad igual como Alejandro, ya ahí estamos hablando de otro tipo de experiencia. Entonces, en el 2018 nos dimos la tarea de empezar a compartir videos y fotografías de lo que estábamos viendo. Y ahí donde iniciamos con el nombre de CIAL, que significa Cindy y Alejandro, Observación OVNI Costa Rica. Ya. Muy bien. Adelante, mami. Ok, es decir, ustedes han tenido experiencias de encuentros de la tercera dimensión y encuentros en realidades alternas, que no son de la tercera dimensión. Correcto, digamos, nosotros grupos hacíamos mucha meditación, que era el proceso que se nos pedía, y se nos pedía poder estar en la naturaleza y tratar de sintonizar con la naturaleza. Se hace ver que en la naturaleza hay un pulso que nosotros hace tiempo dejamos de percibirlo y que precisamente hay que volver a la naturaleza para volver a reconectarnos con este pulso que equilibra todas las especies en el planeta, y que nosotros hace mucho tiempo dejamos de percibir este pulso. Por eso nos separamos del paraíso, ¿no? Nos separamos de este orden natural, y este tipo de experiencias nos fueron reconectando. Entonces teníamos o hacíamos meditaciones, y a la cual, como aquellos ojos que yo había visto, diferentes personas, 5 o 6 personas, sentíamos que nos estaban hablando, y cuando comparábamos qué era lo que se nos estaba diciendo, era exactamente la misma cosa. Y otro decían, sentí que me dijeron esto y esto y esto. Pues bien, nosotros lo asociamos con la famosa telepatía, ¿no? Que es la transmisión de pensamientos, solo que cada persona lo podía modificar un poco de acuerdo a su cultura, a sus creencias, pero en esencia era lo mismo. Entonces, nosotros también se nos dio la oportunidad de elegir cómo queríamos recibir estas comunicaciones, si en meditaciones o en sueños. Entonces, preferimos en sueños porque en meditaciones, al estar uno despierto, rodeado de las personas, la mente podía influenciar un poco el mensaje, ¿no? O sea, eso viene de forma neutra, y los mentalismos, todo el proceso mental,
a veces podía distorsionar, ampliar, tergiversar un poco esto. Entonces creímos que los sueños era la mejor forma y les pedimos a estos guías que mejor la información fuera a través de sueños. Entonces ellos aparecían en los sueños. En el caso de Cindy, fueron 2 mujeres y 2 varones quienes se aparecieron en este sueño y le indicaron que primero que nada que su forma física era esta, muy similar a la nuestra realmente, y que en 3 días después de este sueño iban a tener una confirmación, o íbamos a tener una confirmación cuando una nave apareciera sobre nuestra casa a las 3 de la tarde. Y en el sueño yo me encontraba en un lugar desértico, con las montañas eran muy rocosas, color rojizo, y lo curioso es que hasta después, hasta unos años después, me metí ahí en internet y en Facebook y me apareció exactamente la misma imagen donde yo había estado con ellos, y yo dije, ¿dónde es este lugar? Yo tengo que ir, ¿verdad? Y es un lugar en Pumamarca, en Argentina, donde también hay un pueblito y la gente visita estos sitios porque es un lugar de avistamientos muy, muy cerca de las montañas de 7 colores de Colinda, Perú. Entonces yo dije, no tengo palabras, es una confirmación de decir, Cindy me describía eso. Ella decía, vea, y por aquí hay otra cosa, y por aquí hay otra calle, y por aquí existe lo otro. Y efectivamente en el pueblito era así, o sea, ¿cómo podía ella conocer detalles del pueblo, detalles de este lugar, si nunca había estado ahí? Entonces, son ese tipo de experiencias en los que nosotros vemos que la capacidad psíquica que tienen estas inteligencias, estos seres, es tal que pueden influenciar un capítulo dentro de nuestra mente para dejarnos un mensaje decodificado o codificado, sea para que nosotros lo podamos ir como deshilachando y entendiendo poco a poco. Sí. Esa es la parte más importante. Ellos le compartieron a ustedes, perdón, Ia, te doy la palabra, ¿de qué planeta son? Sí, claro, digamos, en todo este proceso, o sea, durante todo este tiempo, desde el 90 hasta que empezamos esta experiencia con Cindy en el 2018, se nos hacía ver que, digamos, que hay diferentes tipos de localidades y que ellos han venido acá precisamente porque hay una organización en nuestra galaxia que lo que hace es potenciar o tutelar aquellas civilizaciones en estado germinal, o sea que están apenas saliendo del instinto, y hacen ver que nosotros somos apenas, por nuestro proceso de inteligencia, estamos apenas saliendo del instinto y que ellos lo que hacen es cuidarnos. Así que realmente nos hacen ver que físicamente pueden haber diferentes tipos, pero los que están relacionados con nosotros serían aquellas razas que son más similares a nosotros para evitar el choque psíquico, ¿no? El golpe psíquico, y obviamente se hacen ver que en este caso la que está más relacionada son las civilizaciones de Alpha Centauri, exactamente. Claro. Pero sí hay diferentes razas aquí en la Tierra. Claro, sí, digamos. Hasta los grises, que son los que más las personas sufren traumas al verlos. Usted tuvo la oportunidad de preguntarles a ellos si ellos nos intervinieron genéticamente en el pasado. Ellos lo que hacen ver, y esto fue estar ahí en un escalón al paraíso en esos 3 días precisamente, para ver un poco esta experiencia de esos 3 días en Alpha Centauri. El asunto es que esa experiencia sucede en 25 minutos de acá. O sea, yo llego a la casa un día sábado, le digo a Cindy que vengo muy cansado de las construcciones. El día sábado hay que pagar planillas, habían 2 construcciones, era un día de locos. Yo llego a la 1 de la tarde a la casa y le digo a Cindy, estoy descompuesto. Y me dice, no, si quiere, yo le subo un ratito de comida. Yo sí, yo me voy a desmayar, creo. Y efectivamente llegué al cuarto, vi la cama y caí. Pero en lo que caí fue como si una gran luz me absorbiera. Nunca había tenido esa sensación en un sueño. Y cuando yo dije, mira, tengo que ir por la comida, cuando me senté en la cama, realmente no estaba en la cama, estaba en otro lugar. Yo dije, ¿será que esto es un sueño? Y cuando empiezo a mirar cómo es el alrededor,
me doy cuenta que es una civilización totalmente diferente, y yo dije, si esto es un sueño, yo no me lo quiero perder, porque es maravilloso. Y cuando enfoco al frente, lo que veo es a este guía del bus, precisamente, pero con un hábito totalmente diferente, y él lo que me dice es, esto no es un sueño, es una realidad alterna que estamos gestando, para que mires cómo vivimos nosotros en este lugar. Y ahí es donde le explican el proceso, entonces, de cómo surge el ser humano en la Tierra, y si hay una intervención por parte externa, veámoslo así. Ahí lo que hacen ver es que, digamos, hay jerarquías muy elevadas, ya totalmente diferentes al plano de ellos. Ellos hacen ver que el ser humano tiene que cumplir evolutivamente 12 etapas, y que nosotros, el mundo tridimensional, es solo una etapa de esas 12. Hay 11 etapas más que son a nivel energético, evolutivo, lo que nosotros describiríamos como ángeles, arcángeles, ese tipo de conciencias que pertenecen a otros niveles vibratorios totalmente. Entonces, nos hacen ver que inteligencias con una conciencia sumamente desarrollada son las que propician la vida en el universo. Son como los agentes polinizadores, y van creando las circunstancias para que la vida se dé. Y precisamente estos agentes o sembradores de vida fueron los que sembraron la vida no solo aquí en la Tierra, y nosotros somos apenas una especie básica, o sea, estamos apenas germinando, y coincide precisamente con aquellas palabras que decía Jesús cuando vino por acá, de que al tirar las semillas, había unas semillas que caían en un sitio, otras en otra y otras en otro, ¿no? Entonces, es muy la analogía como tal de que nosotros apenas somos semillas y estamos en proceso de germinación, estamos apenas iniciando nuestro proceso en el camino del cosmos prácticamente. Entonces, claro, todas estas palabras a mí me dejaban realmente impresionado, y ellos hacen ver que ellos apenas nos llevan en este proceso evolutivo, en este primer pilar, que hacen ver que es el desarrollo de la tercera dimensión. Ellos ocuparían apenas el tercer nivel, ya que cada nivel de estos, o sea, el proceso evolutivo son 12 escalones, si queremos llamarlo así, y cada escalón se subdivide en 12 subescalones. Entonces nosotros estamos apenas en el primero y ellos apenas están en el tercero. Entonces todavía a ellos le falta muchísimo por desarrollarse, y hay razas también que obviamente llevan un desarrollo mayor. Pero que no hay que confundirlas, digamos, estando nosotros en esta tercera dimensión, ¿verdad? Yo siempre lo he comparado como una cebolla. Hay diferentes capas de estados vibratorios. Y hay personas tan sensibles que perciben seres y pues, al no identificar qué es lo que están viendo, pues de una vez van directamente a que son extraterrestres. Y no necesariamente son extraterrestres, sino hay que entender que hay otros seres a nivel de, pues, astrales, ¿verdad? En otros niveles vibratorios, un poquito más bajos que el nuestro o más altos, pero que muchas veces esa información al entrar a nuestra mente, ¿verdad? Que es como un proyector, nosotros captamos de acuerdo a la cultura, a nuestras creencias, a nuestros miedos, y bajamos esta información que generalmente decimos son extraterrestres. Entonces es un tema muy delicado, porque quizás muchas personas han vivido experiencias, pero son más de otro tipo, y no necesariamente estamos hablando de seres que vienen de otro planeta o se encuentran en otra dimensión, en otra frecuencia, porque eso también es importante. A veces yo he escuchado testimonios de personas, en el caso, por ejemplo, también de Enrique Castillo o algunos canalizadores, ¿verdad? Entonces, a veces se confunde mucho la información, de dónde viene esa información. ¿Es de un ser de otro planeta? ¿Es de un ser de un estado vibracional más alto que quiere darme cierta información? Entonces, es un tema muy delicado y que también hay que tener cierta, digamos, ser muy precavidos a la hora de poder codificarlo y no manipularlo, porque inmediatamente lo asumimos y lo manejamos como nosotros creemos, y no necesariamente. Y fue una pregunta que también nosotros le hicimos a Verónica Paz, hermano de Sixto Paz, ¿verdad? Hermana de Sixto Paz, en su momento, porque nosotros le decíamos, ¿cómo saber que esta experiencia aquí en Costa Rica es real? O sea, ¿cómo saber que el sueño está pasando y quieren que lo compartamos?
Y ella fue muy directa. Dice, cuando una experiencia es real de este tipo, siempre va a haber una confirmación. Si usted recibe un mensaje, pida una confirmación real en 3D. Si esa confirmación no se da, es muy mental, de una forma muy mental, que usted está trayendo información o simplemente no está sintonizando otras frecuencias radiales que no necesariamente son o encajan en el campo o en la gaveta del fenómeno ovni o extraterrestre. Sí, inclusive este es un tema muy interesante, el cual, digamos, se hace ver que en nuestro planeta hay un residual evolutivo. Ellos hacen ver que energéticamente hay un residual evolutivo, o sea, seres que están en una población flotante, no encarnados, ¿no? Nosotros, nuestra alma está encarnada acá, viviendo una experiencia física, pero hay una gran cantidad de seres que, no entendiendo el proceso evolutivo, quedaron atrapados en lo que nosotros llamamos una dimensión, y algunos místicos le llaman el campo astral. Entonces, estos seres lo que hacen es influenciar de una forma mental a todos los que estamos encarnados acá. Es como si una población de pandillas le hiciera la vida imposible a los que están yendo al colegio, y que precisamente les insta a que dejen el colegio, a que dejen sus estudios, ¿no? Para estar perdiendo el tiempo. Entonces, ellos nos hacen ver que nuestro planeta tiene este pequeño inconveniente, que es una lucha muy fuerte de entidades que no vemos, pero que están allí, y que muchas veces a nivel mental se pueden disfrazar. En la época pasada se disfrazaban tanto de duendes, de brujas, de este tipo de elementos mitológicos, que hacen es que se adecúan a los miedos que pueden haber a nivel de sociedad para poder afectar a las personas. Entonces, como el tema extraterrestre ha estado en boga desde, ¿qué te digo?, 1947 por acá, que es cuando empieza precisamente la era moderna de los ovnis, y con la experiencia de los esposos en Estados Unidos, aquí empieza lo que es el primer rapto extraterrestre, llamémoslo así, oficial, ya que antes no había, bueno. Fue ahí cuando comenzó. Entonces, de ahí en adelante, todo el proceso de Hollywood y todo lo que se ha venido dando para crear temor en las personas, sí es muy delicado, y hay que tener cuidado, porque este tipo de entidades suelen disfrazarse como si fueran extraterrestres para crear vínculos parasitarios con los individuos. Les hacen ver que son elegidos, les hacen ver que son indispensables, y piden congregación para esta energía vital que todos tenemos, alimentarse ellos desde este campo astral. Entonces, eso, perdón, ahora que menciona eso, es súper importante, porque sí, esa parte entramos en algo, y yo siempre desde mi área científica, investigadora parapsicológica, ¿verdad? Uno sabe todo lo que, digamos, lo que se cree que existe, o tal vez por experiencias personales uno sabe que pueden haber estos seres, que no tengo cómo comprobarlo, digamos, muchas veces, pues todas estas señales de comprobación son con ciertas experiencias específicas, pero todo esto, digamos, este tipo de entidades del astral, llamémosles así, que están ahí, lo que están haciendo es alimentándose de cierta forma de nosotros, del miedo, y me llama la atención porque hay muchísimos supuestos contactados o inclusive personas que en algún momento tal vez ni sabían que era una abducción, y luego ya andan diciendo que fueron abducidos y que fueron contactados, y que el mensaje, que aquí, que allá, y al final canalizan facilísimo, que ya, entonces son cosas que hay que ubicar a las personas que nos están viendo, tal vez, que es un proceso que lleva años, no es una selección propiamente, pero sí, que la persona esté preparada para poder manejarlo sanamente,
Y sí me llama mucho la atención de esa parte de que se alimentan precisamente de esas congregaciones, de esas son como falsas deidades, por decirlo de alguna forma, lo que andan buscando. No sé si... Sí, y ahí para agregar, yo vi, porque también uno cuando empieza con este tema, lo primero que uno hace es ir a buscar quién es un contactado para ver qué fue lo que le pasó y si coincide con lo que le está pasando a uno, ¿verdad? Y eso a veces es un gran error porque no tiene nada que ver, pueden haber cosas muy semejantes, pero la información está más bien alterada y uno se da cuenta de que no es lo que uno ha vivido. Entonces, había una señora en México que tenía a un ser que decía que venía de no sé dónde y que le empezaba dando mensajes. Entonces la señora decía, hoy me está diciendo un mensaje, y yo, pero ¿para qué tantos mensajes todos los días, verdad? O sea, hay una dependencia tan emocional en el ser humano de querer tener al ángel atrás, de tener al extraterrestre atrás, y me están dando un mensaje y yo estoy canalizando y escribamos, se vuelve una dependencia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que al desconocer vamos y buscamos a este tipo de personas cuando en realidad la persona en sí quiere vivir su realidad y se le respeta, pero no es tal la experiencia para poder llevar en conjunto con otras personas un tema de conversación serio, porque puede estar muy o lleva a la confusión. Inclusive, digamos, lo que se nos hace ver es que las experiencias de encuentro deben de estar avaladas por una prueba física. También. Digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque si le decimos, mira, vamos a aparecer el miércoles, y resulta que el miércoles se reúne todo el mundo, y dicen, bueno, es que no estaban preparados, ¿no? O solo los sabios o los que están muy elevados pudieron ver la nave. Y entonces... Me dijeron que vinieron dos personas que no hicieron el ayuno en la semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este tipo de cosas se va volviendo una codependencia. O sea, el contacto es real, esta experiencia de contacto es real. Pero lo que hay que ver es qué es lo que se quiere. Primero que nada, ellos lo que desean es que nosotros, no es que creamos, es que entendamos que hay leyes universales y que si profundizamos, no lo vamos a encontrar en nuestra mente, lo vamos a encontrar internamente, conectando primero con el pulso del planeta. Ellos hacen ver que cada planeta, que cada estrella tiene un pulso que es el que guía la vida y la armonía en su propio sistema interior, y que nosotros nos desvinculamos. Entonces, ¿cómo volver a ese principio para volver a obtener el equilibrio y la armonía? Porque no significa que nos desarrollemos tecnológicamente a tal punto que eliminemos la vida en la Tierra, sino que tenemos que desarrollarla armónicamente. Entonces, es un llamado para volver nuevamente a integrarnos a la naturaleza, al equilibrio, y obviamente poder nosotros entrar en un sistema en el cual no haya derroche, sino que haya la máxima economía energética nuestra y proyección hacia lo que ellos desean, que es el entendimiento y la puesta en práctica de esto. Ahora, algo importante que a veces uno menciona desde solo de uno, de la experiencia en Costa Rica, pero sí quiero como mencionar tal vez porque en estos meses nos acercamos mucho a Verónica Paz, y ella nos habló que para este tiempo, de aquí al 2027, un poquito más, toda la desinformación acerca del tema iba a caer. O sea, que aquellas personas que hablaban y no era, se iba a venir una información de la cual ya no iba a quedar pues evidencia, había tanta desinformación que todo eso ya iba a desaparecer, que más bien iba a permanecer la evidencia que pues, de alguna u otra manera se ha venido trabajando a nivel mundial con personas que sí han sintonizado y que sí han vivido este tipo de experiencias como testigos, con evidencia, pero de una forma como que va a dar un cambio, la perspectiva, ya no es aquello como la película de Hollywood, ¿verdad? Sino que ya empieza a transformarse y a un proceso. En el caso de Alejandro, él vive una experiencia con este grupo y principalmente con un amigo de él, donde ellos van a meditar fuera en el patio de la casa de uno de ellos, y es donde vive una experiencia donde viajan a un sector de la montaña de Barba de Heredia, y es ahí donde logran ver pues una nave, ¿verdad?
creo que ahí ustedes también tenían una serie de preguntas acerca de eso que podríamos como abarcar un poquito. Entonces, digamos, el tema es tan rico y es tan profundo que es allí donde nosotros creo que podemos correlacionar la parte paranormal el tema ovni. ¿Por qué? Porque inevitablemente este tema extraterrestre ha sido tan manipulado, tan contaminado y tan explotado que ya ahora nadie sabe qué es real y qué es irreal. Uno entra a buscar información y ya no sabe uno en qué momento está de cabeza o no. Entonces, lo que ellos advierten es que la experiencia de encuentro, de contacto, o de, nosotros no le llamamos contacto, le llamamos vivencias. Sí, o conexión. Sí, entonces ellos nos dicen que no hay que buscar el contacto, hay que buscar la conexión. Y la conexión es internamente. De ahí empieza a desarrollarse todo un entendimiento a través de la intuición, lo cual empezamos a decodificar o a bajar información que la vamos entendiendo. Ellos lo que hacen ver es que este pulso que existe en la Tierra, que tiene toda la información que nosotros necesitamos para evolucionar, es lo que antiguamente se llamaba, si queremos llamarlo así, el famoso Espíritu Santo que había llegado a nivel de nuestra creencia católica. Es una información que se revela dentro del ser humano y le dice que y lo que no es correcto y que le da la guía de cómo evolucionar. Exactamente. O sea, si conectamos internamente, nos vamos a dar cuenta que conectamos con ese pulso también que el planeta emite, como un ser vivo que es. Sí, con esa, es como una iluminación. Claro, es una guía, es una guía, claro. Esta guía es la que permite que los pájaros duerman en la noche, que hagan sus migraciones, que cuando los conejos explotan ahí en lo que es mucha cantidad, pues los coyotes también se multiplican. O sea, hay todo un equilibrio, rige todo el equilibrio. Y la conexión del ser humano con la tierra. Así es. Con esa energía vital de la tierra. Es correcto. Ahora, yo me imagino que, bueno, yo leí solo el libro, la parte primera que usted escribió. Yo me imagino que vendrán más libros donde expliquen todo esto, de cómo hacer para alcanzar este grado de conexión con el planeta y con la vibración del planeta, para que los seres humanos, haya un cambio en los seres humanos. Claro, digamos, estamos trabajando en esto todavía y que es un trabajo muy arduo. Otra cosa es que todo este material saldrá de forma gratuita, precisamente como una guía. Todo esto se nos ha dado gratuitamente. Nunca hemos tenido que pagarle nada a un extraterrestre, así que creemos que todo esto tenemos que darlo nosotros también de forma gratuita. Así se nos indicó que lo que por gracia se recibe, por gracia se da. Entonces, tenemos esta obligación moral de compartirlo también y estamos trabajando fuera del tiempo. O sea, digamos, en la parte normal, pagar las deudas, atender a los chicos, toda la parte familiar común y corriente. Y aparte, en las noches, cuando nos queda tiempito, avanzamos un poquito en esto. Así que la idea es darlo en el momento que pueda ir saliendo, hacer eventualmente talleres y demás, compartir esta información. Y en todo este proceso, para hacer como un gran resumen, estas experiencias de contacto que hemos tenido, estas experiencias de encuentro, las cuales aparecen allí en los videos y demás, nos fueron llevando en un proceso de armonización con la naturaleza, ya que ellos pedían que fuéramos a la naturaleza, a diferentes lugares, y esto era en la zona de Volcán Barba. Y en esta zona empezó a darse algo interesante. Ellos pedían que hiciéramos armonización con la naturaleza, que escucháramos a la naturaleza, que interiorizáramos con la naturaleza. Y en uno de estos momentos estábamos todos reunidos en un círculo, todos los compañeros, y resulta que, bueno, sí iba a venir un aguacero de estos que parece que llueve de abajo para arriba. Y estábamos armonizando, haciendo una oración,
y en aquel momento el cielo se abrió precisamente donde estábamos nosotros y empezó a llover alrededor y no llovía donde estábamos nosotros. Una experiencia bellísima. Cuando Cindy empezó a vivenciar esto que yo le había contado, ella me decía, es increíble. Y si esto fuera poco, empezamos a escuchar que con el viento, como si internamente sonaran pequeños tambores. Tambores, pero tambores aquí en esta montaña, ¿dónde? Tambores como aborígenes. Y yo, ¿pero qué es esto, por favor? Y esa noche Cindy tiene un sueño muy lindo. Si quiere lo cuentan, porque eso fue el detalle suyo. Sí, bueno, es que todo está tan relacionado y a veces uno quisiera como tener más tiempo y contarlo, pero voy a hablar como muy resumido. Lo importante aquí es que estábamos con el grupo armonizando, ya venía obviamente el frío de la montaña, estaba empezando a llover, empezó a llover un poco más fuerte y siempre antes de retirarnos siempre hacemos como un agradecimiento a la Madre Naturaleza por recibirnos y nos ponemos de forma circular para agradecer cada uno desde su sentir y su creencia, ¿verdad? Pues dejar una intención bonita de agradecimiento de habernos podido reunir, de haber vivido la experiencia que vivimos, pero llegó un punto en que ya estaba, yo andaba como una especie de capa de estas que uno se pone muy simple, ¿verdad? Para no mojarse, pero ya había empezado a llover fuerte. Entonces, cuando yo estaba con los ojos cerrados, me di cuenta que dentro del círculo no estaba lloviendo, estaba lloviendo fuera del círculo. Entonces, a mí me pareció algo muy impactante que esto, o sea, como un grupo de personas reunidas, armonizando, no se están mojando dentro del círculo, pero fuera del círculo está lloviendo. Esa noche tengo un sueño donde veo como una especie de persona ancestral, un joven, un ancestro de nuestra región, sentado en una chocita, ¿verdad? En una casita de forma cónica, y que yo ingreso a la parte cónica de la casa, a la entrada principal, con temor de dónde era que estaba, y lo veo a él de fondo con un tambor, y me decía que entrara, que tenía que volver a casa. Entonces yo decía, volver a casa, ¿a dónde tengo que volver, verdad? ¿A dónde será que me está llamando? ¿Será que tengo alguna raíz indígena o ancestral por acá? No sé, algo que me quiera decir el sueño. Entonces yo me di la tarea de investigar, le digo yo, Alejandro, es que es muy extraño, ¿dónde nosotros fuimos? Porque por lo generalmente estaban los lagos, que es donde se han vivido las experiencias generalmente, pero esa vez subimos mucho más adentro de la montaña. Y entonces empiezo yo con el explorador a ver en qué sector exactamente fue el que subimos, y voy llegando y voy subiendo, ¿verdad? Con el mapa hasta que doy el punto y decía que se llamaba el Cerro Chamán. Entonces yo dije, por Dios, el Cerro Chamán, aquí algo me tiene que algo está pasando. O sea, ¿qué fue lo que pasó esa vez en esa experiencia? Y cuando estábamos reunidos, un compañero de nosotros que ya partió decía, pero escucho tambores, ¿verdad? Yo no escuché los tambores, pero sí escuché una voz que me dijo, Madi. Y entonces yo vine y lo apunté, yo le decía a los compañeros qué querrá decir Madi, y empiezo a investigar, me daba varios conceptos en Google, pero no era lo que yo andaba buscando, hasta que encontré una definición que decía que es la madre de todas las cosas, de las montañas, de aquello que todo lo cuida, algo así decía. Y entonces yo dije, no, la nueva madre tierra, algo me quiere estar expresando, más el Cerro Chamán, más las experiencias vividas. Entonces yo me di la tarea de investigar un poco más y le dije a Alejandro, vean, la mayoría de los mensajes recibidos dentro de los 90 para acá, siempre se han escrito del cielo a la tierra. Es que percibimos estas sintonías, esta vibración, bajamos la información, como usted quiera, extraterrestre, como usted quiera percibirla, la bajamos y nos damos cuenta la importancia del ser humano de volver nuevamente a la Tierra. No tenemos que salir corriendo a otro planeta, es darnos cuenta quiénes somos acá en nuestro planeta, cuál es nuestro propósito y qué tiene que ver la parte ancestral. Y entonces nos dimos la tarea de investigar un poco más y indagué un poquito con la región Bribri y nos dimos cuenta que ahí estaba la simbología del rombo en la casa cósmica,
porque el cono en sí no es un cono, sino es un rombo que simboliza la parte de arriba y la parte de abajo. Es una simbología preciosa. Rombo que también aparece en estas experiencias de un escalón al paraíso, que es la persona guía que lo recibe Alejandro con un rombo. Entonces, sabemos que hay una gran sabiduría detrás de eso, y es que el ser humano tiene que volver a casa, que es volver a la naturaleza, a reencontrarse quién es, cuál es su propósito, y cómo estas comunidades ancestrales, aún en el Alto Talamanca, tienen y tuvieron la mejor forma de convivencia con su medio. Entonces, es una experiencia muy hermosa. Súper, súper. Sí, efectivamente es demasiado amplio, hay demasiada sincronicidad, demasiadas conexiones, es súper bonito, pero tal vez, bueno, para ir llegando un poquito, ir cerrando, la última experiencia, para poner también algunos de los videos tan interesantes y todo. Voy a ir tal vez, no sé si prefieren que pase algunos videos y nos cuenten un poquito, sí, y de último ponemos la recreación, que nos cuente un poquitito de esa experiencia. Claro que sí. Entonces, vamos. Ok. Este fue en una de esas... Eso es en el Cerro Surquí. Son 3 objetos. Esto es parte de una secuencia. Esta es otra nave, precisamente. Este es el grupo cuando vamos a uno de estos encuentros en la montaña. Aquí se ve a mucha distancia el objeto. Se va ingresando las cenizas del volcán Turrialba. Entonces, bueno, hay pilotos que nos han dicho imposible que un objeto entre a las cenizas de un volcán, ¿verdad? Porque esto lo perjudica toda la parte funcional del mismo. Sí. Este es del Cerro Surquí. Correcto. Bueno, y eso es muy común ahora con todos los que hay en el Popocatépetl, ¿verdad? Que es increíble los videos que han captado, y bueno, aquí también en el Irazú, por supuesto, pero he visto unos muy recientes que uno dice, está haciendo erupción y ahí va. Correcto, esto, digamos, aquí se pueden mirar, estas son esferas caneplas que salen de las naves principales. Y ahí está Cindy en vivo, digámoslo así. Unos investigadores en Costa Rica, los hermanos Vilches, nos pidieron que cuando tuviéramos ese tipo de experiencias, que yo filmara a Cindy y que Cindy estuviera filmando también. Sí, entonces, pues hacíamos ese tipo de cosas. Yo filmaba a Cindy y Cindy filmaba también. ¿Ya ustedes sabían que se iban a aparecer o fue al azar? En este, por ejemplo, eso fue un sueño. Exacto, es que digamos, ha habido una serie de encuentros donde se nos indica un día o varios días antes que tenemos que ir a la montaña porque se va a dar un encuentro. Okay. Este fue ingresando, se les avisa. Sí, este fue ingresando al Cerro Turú, o sea que está al costado izquierdo del Cerro Surquí, entonces no hay posibilidad que sea un avión por la altura. Este también es muy cerca del volcán Turrialba. Y por lo general, a veces uno dice que es un punto luminoso, pero no, es bastante grande. Sí, esto, digamos, para que hagan la analogía, es como cuando ustedes dicen, mira, o a nosotros nos dicen, ay, es que es un puntito. Resulta, bueno, ahorita les comentamos, le puedes poner pausa ahí si gustas. Sí. Cuando necesiten pausa me dicen nada más. Genial, sí, digamos, a veces cuando uno ve la luna llena y uno dice, uy, qué luna más preciosa, ¿no? Y usted le toma una foto con el celular, dice, pero ¿qué es esto? Es un puntito. Sí. Bueno, estos objetos allí se ven pequeños, pero son enormes. Entonces, el 2022, precisamente una experiencia muy bonita, un sueño, indica que tenemos que comunicarnos con una pareja que son amigos, lo estábamos conociendo, ellos son de La Juela, que tenían que subir al Cerro Surquí ese día. Les llamamos y les dijimos, mira, ¿quieren subir al cerro? Y nos dicen, claro, inmediatamente vamos para allá, y no sabíamos que ese día precisamente el amigo Antonio se iba para Chile, o sea, estaba haciendo maletas, imagínate, y ahí se fue, nos acompañaron, y precisamente estando aquí en la montaña, son testigos precisamente de un proceso de contacto, o sea, la nave está allí, Cindy está señalando hacia arriba, y ahí van a ver el objeto donde estuvo acompañándonos todo el día, y la presencia, lo que se sentía en ese lugar era totalmente mágico. Uno sentía que
que, bueno, que el corazón se le iba a salir del pecho, puesto que la energía, la vibración, todo lo que hay allí es totalmente enaltecedor y trascendente. Ahí puedes, si quiere, dejarlo seguir para que veas. Cindy, señala para arriba allí. Ahí no, yo no vi nada, sí sentí la percepción y me acordé de uno de los compañeros en que compartimos. Y yo dije, ay, Manuel, aquí, ¿verdad? Entonces yo le dije a Alejandro, Ale, aquí arriba. Y dice Ale que él sí vio los chispazos. Y bueno, con la Nikon P, no sé si fue la P900 o la P1000, empezó a grabar y detrás de nosotros aparece el objeto. Y estuvo bastante tiempo ahí, estático, y ya después, con la observación del video, se iba desplazando poco a poco. Ahí estábamos nosotros en la casa y empezamos a hacer la ampliación y fue donde se logramos ver por medio de video cómo se desplazaba estos objetos muy cerca de ese árbol. Entonces cuando vayan por la ruta 32 y vean ese árbol de fondo, sepan que por ahí es la zona caliente. Ahora, tal vez para poner por allí, creo que hay otro video que dice 2018. Vamos a ver si aquí todo me dicen, vamos a ver, ¿será ese? Ok, correcto, sí, ve. Ese lo podemos atrasar un poquitito si se puede. Ok, para que vean. Hay pausa, gracias. Ok, si puedes ver pausa, genial. Allí lo que se ve, este fue el objeto que se le indicó a Cindy que iba a aparecer el día miércoles a las 3 de la tarde, 3 días antes. Ahí podemos ver el objeto principal sobre nuestra casa. Claro, como les indico, se ve un puntito. El objeto después empieza a bajar y se le ve la forma realmente de platillo, que uno llamaría. Pero esta línea que aparece allí le está dando seguimiento a una canepla o a una esfera de monitoreo que lo que hacía era orbitar la nave principal y que inclusive cuando pasó un avión, le hizo seguimiento al avión y pudimos tomar varias fotos de esta esfera. Pues puede darle seguimiento. Vamos a ver. Sí, por ahí tengo las fotos y no ahora las ponemos. Sí, mira qué curioso, la nave principal es la que está bajando. Sí. Y la otra anda revisando, por decir así. Sí, o sea, ahí no hay... Ahí pueden ver esta línea, pueden ver el puntito donde se eleva y el avión donde está allá. Y vean el tamaño del avión. A lo lejos, ¿verdad? Uno dice es un puntito, pero no es el avión y se determina bien el avión y esa es la nave. Y si ven, estaba en una posición inclinada. Sí, está como así. Sí. Exacto. Como que tiene como un sombrerito, ¿verdad? Le decíamos nosotros que era como un sombrerito. Es como el típico platillo volador de pero uno se lo imagina, es que van así, ¿verdad? En horizontal, no, él estaba inclinado, algo muy curioso. Ahí está el Joe Corre que graba y que la emoción, ¿verdad? Y ahí hubo testigos, parábamos a los carros que se querían ver un platillo volador y la gente se burlaba, unos seguían, otros no. Pero en fin, el objeto ahí quedó grabado. Esta señora decía, es increíble, es que yo no creía en esto. Ella no lo veía. Y nosotros le explicamos, vea, ese es el avión y esa es la nave, pero es que yo no veo, ¿verdad? Hasta el tiempo fue bajando como, ay, mira, sí es cierto, pero no lo veía. Eso es muy interesante. Mientras que los jóvenes, no sé si está en este video, pasaron unos muchachos y van, wow, qué chiva, no sé qué, súper relajados. Entonces, a veces, ¿verdad? A veces sí, si usted no está muy al tanto del tema, se puede cerrar un poco, pero no es un imposible. Tenemos, este es el que es similar al de la experiencia, ¿verdad? Al del encuentro sí. Entonces, bueno, no sé si nos empezás a contar un poquitín sobre eso. Yo sé que son experiencias muy largas, muy detalladas, pero tal vez una pincelada para ver, está increíble, ¿verdad? Sí, digamos, son cosas muy lindas, experiencias muy lindas, cuando hemos podido captar estos objetos que pasan por allí. Pero bien, es más, creo que el último video es el que tiene la recreación. Correcto. Podemos entrar sobre ese y entonces nos vamos ya enrumbando hacia el tema principal. Ok, esa es fotografía y es video real de la nave en la cual nosotros pudimos estar presentes. Y precisamente apareció varias veces más y la pudimos captar.
Esta es la animación, correcto. ¿Dejo la animación o...? Déjala si gustas y después conversamos sobre esto, para que Ok. las personas se den una idea de qué fue lo que pasó. Ahí le puedes bajar el volumen por aquí el copyright. Sí, eso estaba grandísima. Sí, es enorme, o sea, son 19 metros y ahí se ven los árboles y lo que va avanzando lentamente, pero es maravilloso. Y es que a veces el estudio de los videos en los que hemos, bueno, sí, muy rápidamente examinado, muchas veces esos objetos empiezan a materializar muy levemente hasta que aparecen en el video y a veces se entienden como a desmaterializar. Entonces una vez la gente le pide, pero es que queremos ver algo más sólido, más cercano. No, más bien la cámara hace un gran esfuerzo en detallarlo porque a veces cuando tratas de enfocar o ampliar, la misma retrocede y no graba la imagen. Esto, digamos, esto es porque usualmente a nosotros nos preguntan, pero ¿qué es esto? ¿Qué son esas tomas? ¿Por qué no hay nada más claro? Y hemos hecho tomas increíblemente claras a la par de aviones y todo. Lo que hay que hacer ver es que para la cámara, o sea, nosotros tenemos una cámara Nikon P900 y P1000 que tiene sensor automático para captar aves, para captar aviones. Entonces, cuando vemos un avión, ponemos la cámara automáticamente, los sensores detectan el avión y cuando usted amplía, va enfocando precisamente y uno a un avión que va volando a 39.000 pies, realmente le podemos ver hasta la matrícula. Pero ¿qué es lo que pasa con estos objetos? Para la cámara estos objetos no existen. La cámara no los capta, el sensor no los capta. Algo envuelve a estos objetos que para la cámara no es algo visible. Entonces, cada vez que uno filma o fotografía estos objetos, hay que hacerlo con una referencia, con un poste, con un árbol, porque si usted lo señala solo, la cámara empieza a retrocederse, visto que no sabe qué es lo que usted está captando. Pierde el enfoque porque ella no encuentra el objeto a enfocar. Exactamente. Entonces, esto es otra cosa de que las personas que a veces dicen, mira, ¿cómo hacemos para enfocar esto? Bueno, estos objetos realmente no son enfocables porque para la cámara no existen. Hay que sacarlos con una nube, con un avión, con un árbol como referencia. Exactamente. Claro que sí. Cualquier pregunta, con todo gusto. Qué interesante. Y bueno, yo creo que la experiencia, la otra, la vamos a dejar para otro programa, pero en relación a este encuentro, esa animación que vimos, que estuvieron muy cerca de la nave, entraron a la nave, no hubo miedo de parte tuya, no por el hecho del contacto, porque ya sabemos que ha sido un proceso de adaptación, sino a la radiación, a cualquier riesgo, porque muchas veces se han dado casos, personas que se acercan a una nave y se queman o les afecta esa radiación. ¿Supiste algo de eso? ¿Pensaron en eso? Claro, de hecho, digamos, cuando nosotros llegamos a este lugar, o sea, fuimos transportados a este porferio en la montaña, nosotros estábamos en reunión en Barba, en ese momento se nos pide que, o sea, hay un evento paranormal, el cual este compañero Germán, el cartero, nos advierte y nos dice, váyanse ustedes dos a hacer una meditación afuera, un compañero y yo, a la parte trasera, al patio de la casa. Empezamos a hacer una meditación y era un zumbido que se sentía en el ambiente fuertísimo, una vibración que el cuerpo se movía solo prácticamente. Uno decía, en cualquier momento ya quedó levitando, se sentía esa sensación extraña. Y yo caigo exactamente como en un sueño. Yo pensé que había perdido la conciencia y cuando abro los ojos veo una esfera bajando. Y de repente cuando empiezo a tomar conciencia veo que esta esfera va subiendo y yo voy dentro de esta esfera y el otro compañero en la otra esfera. Y vemos donde se va elevando, vemos el techo de la casa, que el compañero tenía un blog
puesto sobre una de las láminas de zinc, un montón de cosas y detalles se fueron viendo. Yo digo, esto debe ser un sueño porque esto no puede ser real. Y entonces nos fuimos trasladando a una gran velocidad hasta el lado de Pasollano, de San José de la Montaña. Las esferas descendieron en este lugar y cuando tocaron, digamos, el potrero, se desmaterializaron y empezó a hacer ese frío, o sea, totalmente estábamos aislados del frío. Y yo le decía a este compañero, ¿será que esto es un sueño? Y me dice, no hombre, ¿cuál sueño? Y entonces agarraba el zacate y estaba empapado. Y entonces uno de los guías que había aparecido prácticamente se materializó, él se llamaba Inirja Sumaria y era un guía de una dimensión mayor a la inclusive de estos guías extraterrestres, o sea, era un ser pluridimensional. Había aparecido, tenía la capacidad de materializarse y desmaterializarse como una proyección exactamente. Entonces él nos dijo que él estaba a cargo de esta experiencia, que lo que nos iba a enseñar era precisamente parte del proceso, que nos acostumbráramos a lo que íbamos a ver, que era una nave. Y entonces cuando llegamos a este lugar fue impresionante realmente. Vimos una luz al fondo detrás de unos árboles y entonces empezamos a correr hacia esta luz y cuando bordeamos los árboles nos dimos cuenta que había una nave posada allí con la puerta abierta. Entonces claro, nos quedamos detenidos a unos 20 metros. Este ser que estaba allí con nosotros, esta imagen de este ser como luminoso, nos indicó que podíamos entrar, que no había ningún peligro. Ingresamos a esta nave. De hecho, el compañero mío, cuando yo me di cuenta, no estaba adentro. Y eso, entonces, cuando yo iba a entrar, yo dije, ¿qué es esto? Y pues, yo estaba estudiando materiales de construcción en arquitectura y empecé a golpear lo que era la escotilla abajo y las paredes, a ver qué era, si era metal o no, y no sonaba como metal, sonaba como un plástico endurecido. Y lo raro es que la luz era emitida por el mismo material. Entonces, cuando ya yo ingreso, el compañero lo que me dice es, Alejandro, venga por aquí para que vea. Y claro, yo escucho la voz adentro del momento este. Y cuando voy, él lo que me dice, venga, vea qué carga, me dice. Imagínate. Y lo que hay es una sala con 3 asientos y precisamente una serie de pantallas al frente. En este momento, el guía lo que nos dice es, escuchamos la voz, él estaba afuera, que no tuviéramos miedo, que tomáramos asiento hacia un costado, nos sentamos. El material era como una esponja negra, en el momento que nos sentamos se pone muy fuerte y como que nos abraza el material, entonces quedamos sujetos a este lugar. Las pantallas se encienden, o sea, no tenía vidrio, no tenía cristales o no tenía ventanas, sino que las pantallas, que eran como una especie de metal, lo que hace es que empiezan a reflejar imágenes como si fuera de afuera, como si se volvieran transparentes. Entonces no había absolutamente nadie en la nave. El asunto es que vemos por las pantallas que el objeto se empieza a levantar y lo que nos indica es que vamos a ir adentro de la montaña a vivir una experiencia con unos seres que están haciendo un trabajo por allá, con unas personas. Nos vamos hacia el fondo de la montaña. Como le digo, yo no sentía absolutamente nada, nada más por las pantallas veía que el objeto iba moviéndose. Una pantalla principal era como si siguiéramos el curso del objeto y otras 2 pantallas laterales se veía la nave por arriba y otra de medio lado. Entonces lo que se nos indicaba es que estas pequeñas esferas, caneplas, eran como elementos de monitoreo o como cámaras de televisión que enviaban información a esta nave central y que se podían proyectar en diferentes ángulos. Pero ustedes no tenían miedo, ustedes iban con mucha naturalidad. No, eso era... No, iban felices. Era interesante, teníamos toda la jovialidad, pero no había miedo, como que esa parte que activa el miedo en el cerebro estuviese totalmente congelado. Era un disfrute, es más, yo pensé que era un sueño, porque yo digo, es que esto, o sea... Sí, porque en el sueño usted a veces usted está viviendo. Sí, sí. Pero el asunto es que el sueño tiene cosas irreales, esto era totalmente coherente a nivel de sentidos. Y reconoce el sitio, claro. Reconocen el lugar. Todo. O sea, el frío, el sabor, el gusto, todo estaba activo, pleno, y cuando esta nave se detiene y empieza a bajar dentro de la montaña, entonces el material este se vuelve suave, nos podemos levantar, podemos salir. En el momento que la nave empieza, digamos, a elevarse, el recuerdo que tengo es que los pulsos pasan de un amarillo
a un blanquecino y se vuelve todo como blanco el piso. El piso era algo así como si usted tuviese un vidrio de seguridad y lo quiebra, todo así como con rayitas por todo lado, fragmentado, y habían pulsos que salían de abajo hacia todo lo que era el piso. Cuando nosotros salimos de este lugar, la nave igual estaba posada, se nos pide que nos retiremos unos 20 metros y lo que vemos es salir del bosque una serie de siluetas. Estamos hablando que curiosamente el bosque, estar en una montaña tiene una gran cantidad de sonido, pero en este momento cuando estas personas estaban saliendo del bosque es como si el sonido se detuviera, como si estuviéramos aislados del entorno y ellos empezaban a salir. No se escuchaba, pero nada. Entonces era un silencio un poco, creo, inquietante, pero se sentía algo muy bonito. Entonces esas personas empezaron a salir de la montaña. Eran 3 personas, digamos, de aspecto nórdico, o lo que uno llamaría como daneses o demás, muy altos, una forma totalmente normal, y empezaron a salir detrás de ellos unos seres sí ya más pequeños, eran más o menos 1,20 m, 1,40 m más o menos, de cabecita grande, muy delgaditos, no eran los grises que se mencionan normalmente, digamos, pueden tener cierta similitud, pero ya cuando yo los vi que venían saliendo hacia la luz, la nave les iluminaba, a mí me dio como cierto miedo porque inevitablemente conecté con la parte negativa. Fuego en el cielo y todo lo que nos han metido, ¿no? A nivel de... Yo me quedé un poco impresionado, sin embargo, uno de ellos se acercó un poco, extendió su mano y se me quedó viendo, y cuando yo vi sus ojos, los ojos no eran negros, eran, digamos, fondo blanco, una pupila muy grande, eso sí, y se me quedó viendo, la sensación de paz, de tranquilidad, de armonía que sentí es increíble. Es como si usted tuviera un perro labrador y llega y te hace cariño, o una mascota que te hace cariño. ¿Sabes? Sí, no la llame mejor porque está aquí. No puede percibir exactamente. Entonces, la sensación de miedo, porque Cindy me decía, pero ¿cómo eran? ¿No? Eran diferentes, y yo durante mucho tiempo no le quise contestar cómo eran porque pensé que yo le contara que eran diferentes a nosotros podía tener una especie de choco, de temor o algo así. Nada, sí, nada. Sí. Yo me decía, no, ni me digan que no se aparezcan estos por acá, pero cuando ya yo le fui explicando cómo eran estos seres y qué era exactamente, empezaron a salir uno detrás de otro, era más o menos como 25, era un montón, tenían un buzo color rojo, con una capuchita, solo se les veía la cara. Fueron saliendo. Este personaje, Inilcha, que era el ser luminoso que estaba allí, estaba totalmente materializado, se veía con una especie como de túnica larga y con un rombo azul en el pecho, un pelo largo, digamos, plateado. Es lo que uno describiría honestamente como si fuera un ángel, algo así. Nos pidió que hiciéramos un círculo y que ellos lo que iban a hacer era un agradecimiento a lo que ellos llamaban el profundo o el creador, puesto que ya su misión por acá había concluido, y lo que querían es que nosotros fuéramos testigos de este proceso, y hacen ver que ellos están cuidando el planeta, precisamente armonizando diferentes temas a nivel geológico, energético y magnético, para que nuestra casa, nuestro hábitat sea un hábitat, digamos, reconfortable, que nosotros podamos vivir en él, que si no fuera por la intervención de ellos, nuestro planeta sería un poco salvaje, un poco fuerte, y que, digamos, la vida sería un poco difícil sobrellevarla como la hemos estado llevando. Entonces es como un poco así esta experiencia. Ahora, se hace este agradecimiento, todos nos tomamos, digamos, como el brazo, como si nos abrazáramos alrededor, un círculo. En el momento que ellos terminan como tal, nos abrazamos ahí entre todos, fue algo muy lindo, muy fraternal realmente, y empezaron a ingresar a esta nave uno a uno, haciendo ver que precisamente que todos éramos exactamente uno, que veníamos de la misma fuente que nos dio el ser, que lo único que nos diferenciaba era un poco la experiencia y el tiempo, porque todos teníamos el mismo propósito interno, que era volver a la casa, el retorno evolutivo y el desarrollo, y el potenciar todas las facultades que el ser humano tenía
era un ser increíble y que nosotros, nuestra humanidad, estaba dando sus primeros pasos en eso. Sí. Preciosa, preciosa experiencia. Sí, es verdad, es bellísimo. Fue algo increíble. Cuando ellos ingresan, la compuerta esta empieza prácticamente como a cerrarse, y entonces lo que nos pide este personaje Ninja es que nos retiremos unos 20 metros, porque a la hora de despegar sí va a emitir una radiación. El objeto pasa de amarillento a blanco y después se vuelve naranja, y entonces es un naranja pálido y hay una luz que empieza a rodearlo y empieza a elevarse sin el menor esfuerzo, y un ruido que es un zumbido sumamente fuerte, como si hubiesen habido miles de abejas allí. Ese es el zumbido que se escucha nada más, y retumba un poco en el pecho. El objeto se elevó y se retiró. Lo vimos pasar. Entonces, claro, mi compañero y yo en un momento dijimos, bueno, esto está lindísimo, pero ¿cómo nos vamos a devolver a la casa? O sea, estábamos en una montaña. Y si esta gente decía, bueno, chao, chao, hasta luego, ¿cómo nos íbamos a devolver? Estábamos metidos en pleno parque nacional. Entonces, el asunto es que este personaje igual nos dijo que la experiencia había terminado, que esperábamos que la recordáramos, que iba a haber un tiempo para compartirla. Bueno, ya ha pasado un tiempo y la hemos compartido. Dos esferas vuelven a bajar, y en este momento empezamos a retornar en una velocidad enorme a Barba, exactamente donde estábamos en aquel lugar. En este momento retornamos al patio, y yo lo que hice fue caer, como cuando usted tiene esta sensación de que se despierta de golpe, ¿no? De que uno se caía el cuerpo, no sé, lo más raro, y tuve un sobresalto y me desperté. Inmediatamente una respiración profunda, fue como si hubiese estado aguantando la respiración mucho tiempo. Yo respiré y le dije a un compañero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted recuerda qué fue lo que pasó? ¿Habrá sido un sueño? ¿Habrá sido una meditación? Y él me dice, ¿qué fue lo que vivimos? Y cuando nos dimos cuenta, estábamos con los pantalones llenos de barro y todos sucios, estábamos de esta experiencia, o sea que había sido real. Y como si fuera poco, este día, cosa que nunca pasaba, mi papá se le ocurrió ir al grupo donde estábamos reunidos para ver si estábamos por ahí. No sé qué fue lo que pasó, y resulta que llegó el grupo, nosotros estábamos en el patio y él dijo que andaba buscándolo, y resulta que los compañeros le dijeron, bueno, él estaba en el patio, no sé si estará ahí todavía. Fueron a revisar y no estábamos ahí. Entonces mi papá le dijo, bueno, ¿y dónde están los chicos? Dice, bueno, si no están ahí, se fueron a comprar pan, porque al final siempre comíamos un poquillo de pan con aguadotes, una cosa así. Entonces mi papá se fue, normal, y resulta que nosotros ni nos enteramos que mi papá había llegado por ahí. Entonces fue una experiencia, honestamente, que yo hubiese creído que más bien que fuera un sueño, y que qué experiencia más linda, pero no fue así. Entonces se manejan realidades, situaciones, cosas, sí, que creo que lo que hacen es resaltar que el ser humano está para más, y no somos una especie perdida en un planeta por allí, sino que obedecemos a un plan evolutivo que alguien dijo por ahí, hay que tocar para que se abra, hay que pedir para que se dé, y tenía razón exactamente. O sea, tenemos que pedir el propósito del ser humano en la tierra y encontrar ese propósito para restablecer el orden tal y como fue inicialmente propuesto. Qué bonito. Ellos nos ven potencial, nos ven potencial para poder evolucionar. El ser humano tiene el potencial en sí mismo, pero sí, el sistema en el que nosotros vivimos es el velo, el gran velo que se habla, que no nos deja ver con claridad. En estos tiempos que muchos llaman, ese es despertar de conciencia, darnos cuenta realmente que el potencial siempre estuvo con nosotros. Claro. Entonces es darnos cuenta de una u otra manera que el volver a casa es ese precisamente, que el potencial de cada uno está, y que no venimos en vano al planeta, por más difícil que sea, por las situaciones duales en las que vivimos. Es comprender que no estamos solos, pero que el potencial lo desarrolla cada individuo de acuerdo a su sistema de vivencia, de experiencia asumida
para crecer. No se pierde, todos crecemos de determinado tiempo que transcurra, cada persona nace, ¿verdad?, con ese sentimiento de estar en el planeta y encontrar ese propósito. Alex, ¿cuánto, no sé si ellos le comentaron, cuánto tardaron ellos en lograr tener la sociedad que ahora ellos tienen? Dice que ellos están como en el tercer escalón y nosotros en el primero. ¿Cuánto pasa del primero al tercero? Bueno, ellos dicen que nosotros lograríamos pasar al nivel que ellos están en solo 300 años. O sea, que nosotros, los seres humanos, lograríamos eliminar toda esta energía negativa residual si nos proponemos, descontaminando el planeta psíquicamente, digámoslo así, que eso lo podemos hacer de una forma muy sencilla si empezamos a ponernos de acuerdo, y que en este momento, digamos, el problema no es la semilla. El ser humano es un ser humano que tiene todas las potencialidades. En este momento el problema no es la semilla, es el sustrato, el terreno, nuestro sistema y esquema social, que no permite en este momento potenciar el ser humano, sino más bien que se aprovecha del ser humano como un recurso para extraer en sus propios fines lo que necesita, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos transformar lentamente lo que es este sustrato, nuestra sociedad, haciendo que el ser humano sea primero. En este momento somos un recurso, ¿no?, para alimentar la economía del mundo. Sin embargo, tenemos que ir transformando, entendiendo que estos procesos no nos benefician y que ocupamos liberarnos lentamente de estas ataduras para transformar nuestra vida. Y como lo decía Carl Jung, hay arquetipos, o llamemos así, diseños universales que se van a ir manifestando en el ser humano, sin importar su creencia, se van a ir manifestando como un sentir, ya que esta es nuestra naturaleza humana. Y cada día, en cada momento, se van a ir generando sentimientos que nos van a ir acercando cada vez más a llevar este sentir a una acción, que es la transformación de una nueva sociedad. Entonces ellos dicen que nosotros, siendo guiados en tan solo 300 años, podemos tener una base totalmente diferente en la cual podemos potencializar nuestra sociedad. Pero sí nos hicieron una advertencia, es que el ser humano tiene un límite. Estamos a solo 50 años donde todos aquellos fuentes de recursos que eran inagotables, pues ya se están agotando, llegando a un punto de no retorno. Entonces, que sí tenemos que saber que tenemos un límite de 50 años en los cuales elementos que están totalmente en desequilibrio, la naturaleza se encarga de equilibrarlos, pero están siendo consumidos tan aceleradamente que la naturaleza no está teniendo el tiempo para regenerarlos, creando una espiral descendente en la cual puede entrar nuestro planeta en desequilibrio por nuestra propia mano. ¿Ven? Entonces lo que se hace es un gran llamado precisamente a retornar a la conexión con la naturaleza para poder proyectar esto en actos y hacer una transformación en los sistemas de vida futuros, exactamente. Y hacer acciones, porque si no hacemos, estamos muy bonito hablando y muy lindísimo, pero sin acciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo sucederá? Ya el momento es este, en que estamos conversando, lo que se está dando en esta realidad, ustedes compartiendo la información, nosotros poder encajarla de acuerdo a lo que creemos, porque no es toda nuestra verdad, pero es la realidad la que vivimos y estamos dando testimonio de los sucesos, cómo lo vivimos y qué es lo que pensamos acerca de ello y cuál es el mensaje de transformación. Entonces, en el caso de nosotros, además de tener ASIAL como una plataforma de compartir videos, mensajes, llevarles a ustedes un poco de esta información, estamos trabajando a nivel de nuestras habilidades, porque dentro de los talentos y las habilidades de todo ser humano es ponerlo en práctica. En el caso de nosotros, con conocimientos en arquitectura, estamos trabajando en un nuevo proyecto que se llama Neomadi, precisamente el nombre que se me dio en este cerro, que significa la nueva madre tierra, que es una propuesta, una alternativa de cómo vivir en convivencia, cómo transformar estas nuevas formas de vivienda a futuro
como desarrollos autotecnosustentables. Entonces quizás en alguna otra oportunidad podamos ampliar un poco más de qué trata los talleres que vamos a hacer de formación, porque nada hacemos en seguir construyendo urbanizaciones, condominios, si no sabemos convivir. Podemos hacer miles de modelos arquitectónicos, pero si el ser humano no sabe quién es, cuál es su propósito, estas nuevas alternativas no se sustentan, no van a poder salir adelante para hacer ese cambio. Y también tomando ciertos aspectos de cómo vivían estas sociedades, precisamente para poderlos aplicar. Súper, no, lindísimo, súper complementario todo lo que ustedes están haciendo, y pues como dicen, de nada sirve solo hablar si uno desde su punto, desde su área no contribuye, pues con esto que es tan importante, ¿verdad? El mensaje principal, que es pongan cuidado, y no son los primeros que lo dicen. Me hace gracia porque mami, bueno, no sé si ustedes pudieron ver el video, el primero de esta serie del podcast que grabé fue con ella. Ella me hablaba de ese mensaje también, no tan literal ni tan específico como se lo dieron a ustedes, pero ella me decía, si hay un mensaje relacionado a mi experiencia, tiene que ver con el preservar el planeta. Entonces sería bueno, pues obviamente hacer otro programa, varios, porque es mucho. Más bien nos extendimos más de lo que normalmente hacemos, pero no importa, más bien muchísimas gracias, gracias. Te preguntas. Ya la otra. Las puedes guardar para el próximo programa, y yo sé que esto va a generar también muchas preguntas a todos aquellos que le siguen, y lo bueno es esto, o sea, lo bueno es saber que, primero, el tema extraterrestre es una vía de muchas vías que hay para encontrarnos, para retornar al camino a casa. O sea, el universo prácticamente lo que está haciendo es proyectando a través de muchos elementos lo que realmente somos, a través de la ciencia, a través de la ecología, a través de la investigación. O sea, digamos, todo esto es parte del reflejo de lo que somos. Entonces, lo que se requiere realmente es que nos enfoquemos, hagamos un proceso de nos volvamos a reencontrar como la especie que somos, que no funcionamos de forma individual, sino que realmente funcionamos como uno solo, de forma colectiva. Y más allá de generar diferentes creencias que nos separan, es en cómo podemos generar vivencias que nos unen. A que vea el programa y no entienda es porque no quiere entender. O no está listo. Definitivamente. Claro, ahora, hay demasiada evidencia que nos hace, al menos a la persona que no cree, que se empieza a cuestionar y a preguntar, ¿verdad?, sobre la veracidad de este fenómeno y el por qué sucede y para qué sucede, que es para el bien de toda la humanidad, para el bien del planeta, definitivamente. Claro, lo has dicho resumidamente, más bien, gracias. Creo que eso es exactamente desde este sentir, es correcto, así es. Sí. Y estamos en un proceso de aprendizaje, entonces más bien nosotros estamos para servirles con toda la información que podamos compartir, y quizá esto es algo que las personas dicen, mira, es que no hay pruebas, o sea, tenemos pruebas, tenemos los testigos, ellos vieron lo que pudieron ver, y la parte más bonita no es como tal exaltar a la persona que tiene la experiencia, sino para qué tiene la experiencia. O sea, nosotros solo venimos con un sobre y lo que está adentro realmente es la parte importante, ¿no? Y muchas veces me dice, es que yo quiero un avistamiento, y cuándo hacen la salida y vayamos a la montaña. No, es toda una preparación, tiene que haber una preparación para este tipo de experiencias, porque es todo muy interesante que podríamos ampliarle también, porque después de que sucede, ¿qué pasa? Sí, mucha gente a mí me ha dicho, porque yo avistamientos he tenido como 6. Uno, los demás, o sea, la mayoría han sido lucecita, y casi todos en Guanacaste, por cierto. Lucecita, se aparece, mira un ovni, da una vuelta, hace una piruetita y se va rápido. Así han sido, excepto esta experiencia, que sí, la que les conté, que fueron como 30, 40 minutos desde que empecé a ver el objeto. Íbamos todos, ya al ratito de verlo, fue que yo les dije, chiquillos, que aquello no es un avión, ¿qué es eso? Y ya empezamos hasta que llegamos al punto. Yo le tomé una foto, claro, estamos hablando del 2008,
con mi camarita digital de las de bolsillo, que andaba uno que eran como así, ¿verdad? Se ven las luces, es una triangular y se ven en cada vértice, se ve una luz, tal vez cuando le pones contraste se ve como la sombra de un triángulo, pero para muchos van a decir eso todo pixeleado, todo feo, y era de noche, ¿verdad? Tras de todo, entonces... Exactamente, o sea, solo en la película Encuentros Cercanos del tercer tipo se ven bien las cosas en la noche. Es que tomar una fotografía en la noche cuesta mucho, tomar video es casi imposible. Entonces, creo que lo más bonito es la vivencia. Cuando alguien vive esto o tiene una experiencia y ve uno de estos objetos, nosotros afirmamos que la experiencia OVNI es una especie de desfragmentador de los conocimientos que tenemos, o sea, totalmente los mueve todas las creencias, mueve todos los sistemas. Toda persona que ve un objeto de estos empieza a cuestionarse automáticamente toda su realidad. Inclusive hace poco, bueno, tuvimos como una reunión presencial, porque también somos, o compartimos también con el grupo OVNIS Costa Rica. En esta reunión presencial los invitados fueron pilotos y también controladores aéreos, donde ellos nos decían, vivimos la experiencia, vimos el objeto. Entonces, gente, en Costa Rica las experiencias están, los pilotos lo saben, lo han reportado, pero bueno, es entender que estas experiencias de estos años atrás, como las que se puedan ver a futuro, es para comprender que hay algo más en nuestra realidad y que el fenómeno OVNI es solamente una de las tantas en el que nos podemos hacer una lista de preguntas como tiene doña Milagro, ¿verdad? Porque no se terminan y no se van a terminar porque somos tan creativos en ese sentido de mirar las experiencias con otros ojos, que siempre van a estar las preguntas, y eso es importante, que también es una experiencia que es desde nuestro testimonio, ¿verdad? De lo que nos ha pasado, de lo que hemos podido compartirles con mucho cariño, pero que también hay otras realidades y que también hay otras personas que han vivido otro tipo de testimonios. Entonces, agradecerles por el espacio. Sí, no, más bien, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, ahí seguiremos, si todo sale bien, invitándolos para ir hablando de todo esto, porque son temas muy amplios, y la verdad aquí en Costa Rica tenemos, siento que estamos un poquito limitados, o porque las personas no tal vez les da vergüenza hablar, como contaba Mami, cuando ella tuvo su experiencia, ella no le contó a nadie en la U por miedo a que la despidieran, es decir, ¿qué le pasó, verdad? Y muchos no hablan, no cuentan por el qué dirán. Inclusive hasta a mí, cuando yo dije, no, ya voy a decir que ya sí tengo muchos años de ser investigadora paranormal y voy a hacer el podcast y voy a poner el canal, más de uno va a decir, sí, la doctora, porque yo soy dentista, a veces me dicen, doctora, usted tiene un canal en YouTube, me dice el paciente, yo sí. Entonces, pero es algo de quien yo soy, y los temas que me apasionan y que me gustan, y por algo o sea, es extraño, y pues, en fin, es tan amplio que me agrada muchísimo poder compartir, pues obviamente tanto con Mami de co-host como con ustedes. Entonces, para no quitar más tiempo, hoy nos extendimos un montón más, espero que les vaya a gustar. Las redes sociales de CIAL van a quedar abajo, por si los quieren seguir al grupo, meterse al grupo de Facebook o seguir la página, todo va a quedar en la descripción por si lo quieren accesar, y me despido. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Mami, muchas gracias. Cindy, Ale, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Mami.